presidente de la República, Gustavo Petro, de manera contundente, pidió investigación por traición a la patria, sedición y rebelión a estos golpistas, pues reveló pruebas que hunden a María Fernanda Cabal, a Cuenca, a Álvaro Leiva y al mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Esto podría llevarlos a la cárcel y sería el principio del fin, porque sabemos muy bien que esta gente ha venido atacando al gobierno nacional y Petro ya no lo soporta. Y miren esto tan curioso, señores, porque esta información es muy valiosa y que todo el pueblo colombiano la debe conocer. Salió César Gaviria, el mandamás, el todopoderoso del Partido Liberal, diciendo que la desertificación fue al presidente Petro. Sí, señores, tratándolo de atacar, le cobró de manera contundente a Álvaro Uribe Vélez, al Centro Democrático, los planes y reveló que lo que ellos en pocas palabras han hecho es tratar de propinar un golpe de Estado. Pues Gaviria, en su quizás poca inteligencia, lo deja muy, pero muy claro. Acá la desertificación no es contra Colombia, es una jugada política y que entre ellos mismos la dejan a conocer. Miren esto. Sí, el desertificado en realidad fue el presidente Petro, no fue el país. No hay nadie en el mundo diciendo que el desertificado fue el país. Y eso hay que interpretarlo de esa manera, entre otras cosas porque Colombia tiene que hacer un esfuerzo por superar este problema en unos meses. No nos podemos quedar por años con el problema de desertificación. Yo estoy seguro de que las Fuerzas Armadas de Colombia, si les cambiamos de orientación, si les damos armas de verdad, con las que puedan combatir a los grupos armados, que son los que tienen el tráfico de drogas, va a ser posible que Colombia eventualmente recupere su certificación. Sí, Ahí quedó claro, durísima cachetada para Álvaro Uribe Vélez, porque él sabe que esto es un costo político directamente al presidente de la República, Gustavo Petro. El país acá no tiene nada que ver, el gobierno nacional ha trabajado en la lucha contra lo que pide Estados Unidos y sin necesidad de que ellos mismos lo estén pidiendo. Por eso es la locura en todos estos miembros de la extrema derecha. Además, que Petro, como vemos, se le para en la raya a Donald Trump. Él dice, no, hermano, aquí el que manda soy yo. Usted no tiene necesidad de venir a decirme qué es lo que debo hacer. Pues usted no es nadie. Usted lo que busca es tratar de dominar lo que no puede dominar. En este caso, meterse a nuestro país. Y miren la durísima declaración que le metía Petro. Pues lo invito a corregir su política y hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo, y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, de Perú, de Bolivia y otros países, y se tiene que medir en términos de crecimiento del amor en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa. Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario,
Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína, espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo. Miren esta información tan valiosa y cómo Petro le canta la tabla a Donald Trump. Incluso le dice, hermano, yo soy el que ha incautado 4 veces más la droga que tu mismo amigo Álvaro Uribe Vélez. Orden del presidente de Colombia a las Fuerzas Armadas que dirige como comandante en jefe constitucional. ¿Cuánto incautamos? ¿Cuánto incautaron antes? Mi orden no fue quemarle la casa a los campesinos, Trump. No ordene eso porque es injusto. Usted tiene mucha fortuna, el campesino de Colombia vive en la pobreza. Así no se resuelve el problema de las drogas. Se resuelve incautándole a los narcotraficantes, que no son los campesinos. Y esto lo sostendré durante toda mi intervención con pruebas. Mire cuánto le incauté a los narcotraficantes en Colombia. Aquí tiene usted el cuadro. Ese cuadro muestra cómo en el año 2024 hemos logrado una incautación de 889 toneladas. Antes, nunca se llegó a esa cifra. 746, 659, 428, 413. Y era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre el 2002 y el 2014. Yo 4 veces más que su amigo Uribe, señor Trump. Uy, Petro no se guardó nada, señores. Además que también le respondía al mismísimo Duque diciendo que la desertificación de Estados Unidos no es contra Colombia, es contra el desgobierno de Petro. Contra desgobierno de Petro. Y Petro le decía, usted en el 2020 erradicó forzadamente 130.000 hectáreas de hoja de polvo blanco de manera forzada, con víctimas de miles de familias campesinas. ¿Y sabe qué sacó con eso? En el 2020 solo disminuyen 9.000 hectáreas del total sembrado. Como si redujo 130.000 en erradicación con glifosato, solo aparecen 9.000 menos. La respuesta es que le sembraron unas 100.000 hectáreas más y se robaron el glifosato, que era para 30.000 hectáreas más. Por eso las reportaron, cuando en realidad no fueron erradicadas. Pero peor, en el 2021 le sembraron 61.000 hectáreas más netas y me entregó en el 2022 la cantidad de 230.000 hectáreas de hoja de polvo blanco, la cifra más alta de la historia. Vean, señor Duque, es el presidente de Colombia el que más hectáreas de hoja de polvo blanco le han sembrado en un solo año hasta la fecha. Hasta la fecha. Miren cómo Petro de manera contundente le dice, la erradicación forzada solo hace crecer el total de hectáreas de hoja de polvo en blanco, porque la hoja de coca erradica, vuelve a crecer en la mata con raíz, y porque la mafia financia los nuevos cultivos de hoja de polvo en blanco para campesinos ubicados en donde hay zonas que sembrar cultivos lícitos porque el Estado no los mira para ayudarlos. O sea, que esta gente los busca donde no se puede sembrar cosas como plátano, yuca o para el bienestar propio, sino donde el Estado no brinda la ayuda suficiente y siembran esto. ¿Qué hizo el presidente Petro? Cambiar su programa de erradicación forzada fracasada y comenzar el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Y dice, llevamos 25.000 hectáreas en el proceso, solo pudimos comenzar en el 2024, porque para que el campesino erradique voluntariamente se necesita su confianza y usted acabó con la confianza de los campesinos que yo ahora he logrado recuperar. La mayor confianza de una sociedad se logra cuando su presidente no tiene nada que ver con la mafia. Usted se dejó financiar de alias el nene. Durísimo lo de Petro.
Y vean, aquí iniciaban las denuncias contra María Fernanda Cabal. Y decía, busca a Leiva, que estuvo exiliado por no responder a la acusación por sobornos del cartel de los Gutiérrez. Uribe, que está condenado por conseguir testigos falsos a quien lo acusó de vínculos con el emprendimiento de polvo en blanco paramilitar. Cabal y Cuenca denunciarme en Estados Unidos, ya les mandaron asesoría gringa. Valientes colombianos cipayos. Y dijo que iba a dar a conocer al pueblo colombiano lo que vamos a ver aquí. Y miren, Petro denunció que presuntamente un funcionario estadounidense se reunió con Cabal, Leiva, Cuenca y Uribe para iniciar un proceso judicial contra el mandatario colombiano en los Estados Unidos por presunta conspiración contra el gobierno estadounidense. Surgir un nuevo concepto político, un sujeto político que empiece a articularse, difíciles como acción en el mundo, que es la humanidad. Eso lo vamos a intentar en el viaje que tenemos en Naciones Unidas, en Nueva York, si es que me dejan entrar este fin de semana. Que me dejan entrar tiene su bemol. Les voy a decir, una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión, me dicen, vamos a confirmarlo, con Cabal, con Cuenca, con Leiva y con Uribe, para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a Estados Unidos, sobre la base de, ¿cómo es que dice esto? De conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos. Cuando yo lo que hago es defender mi gobierno y la sociedad colombiana. Pero hasta ese punto ha llegado algo que yo llamo los cipayos. Los cipayos, investígalo, los cipayos eran unos hindúes que le ayudaban al ejército inglés a matar hindúes. Yo pienso que aquí ni el ejército ni la policía serán cipayos, pero sí hay políticos cipayos que le pueden ayudar al gobierno de los Estados Unidos, equivocado porque piensa que la erradicación forzosa, que solo ha generado muertos en Colombia, es el mecanismo para salvarlos a ellos del consumo de cocaína. Completamente equivocados. Voluntariamente podemos lograr reducir cocaína, pero la única manera de reducir el mercado de la cocaína en el mundo, miren cómo Petro cantaba estas verdades. Verdades donde se lleguen a confirmar. Pues señores, miren lo que le podría venir a Cabal. Rebelión. Ojo con rebelión. Puede llevar, ojo, ¿a qué? A prisión durante el periodo de 96 a 162 meses y una multa de 133 a 300 salarios mínimos. Sedición, lo que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión desde 32 a 144 meses y de multa de 66 a 150 salarios mínimos legales vigentes. El presidente de la República llega a confirmar esto, señores, y sería el principio del fin de María Fernanda Cabal y toda su banda del Centro Democrático. Esto lo tiene totalmente asustados. Pues recordemos, señores, lo que en su momento daba a conocer los amigos de la base, y Petro lo compartía. Álvaro Leiva y la desertificación. Ya estaba esto en la grabación del mismísimo Álvaro Leiva. Y miren esto. Si leen ustedes la prensa de estos días, la colombiana y la que no es colombiana, leerán que el presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una reforma constituyente, una propuesta de la que ya había hablado antes, pero que esta vez la ha planteado con mucha claridad política. En un mensaje publicado en X, Petro no solamente insiste en la necesidad de modificar la Constitución, sino que también deja entrever el plan para lograrlo, una lista electoral al Congreso con carácter proconstituyente, respaldada por firmas ciudadanas. Y ustedes se preguntarán, amigos, amigas y amigues de la base, ¿por qué Petro quiere hacer una asamblea constituyente? Vengan conmigo al pasado.
Vengan conmigo al mes de julio. ¿Se acuerdan? El pasado mes de julio, El País publicó una serie de audios que probaban un plan golpista que se tejía en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro. Se supo entonces que se estaban organizando reuniones entre golpistas colombianos, llamémoslo así, y congresistas estadounidenses, y que el exministro de Exteriores de Petro, Álvaro Leiva, le iba a plantear al congresista estadounidense Mario Díaz Balart la necesidad de impulsar la descertificación, quédense con esto, de Colombia en la lucha contra las drogas. Los audios en los que se escuchaba a Leiva conversar con diferentes personas eran inequívocos. ¡Hay que sacar a este tipo presidiendo las elecciones, Dios mío! Además, el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo. Yo ya me he reunido con los del Clan del Golfo. Leiva conspirando con el Clan del Golfo para dar un golpe a Petro. Casi nada. Bueno, días después de la publicación del País, la revista Raya tuvo acceso a un testigo de varios hechos inéditos del plan que detallan el primer paso del plan para sacar al presidente Petro del poder. Como señalaban en la pieza de esta revista, el periódico de Pisa, además de los audios conocidos, sustentó su investigación con un testigo directo de los hechos que pasó desapercibido ante la mayoría de los medios de comunicación. Pero no para todos los medios. La revista Raya logró contactar al testigo, un ciudadano estadounidense de origen latinoamericano, aunque no colombiano, que aseguró haber sido testigo de varios detalles de los encuentros en los que se habría fraguado el plan golpista de Leiva. Este testigo entregó a la revista Raya detalles de tiempo, modo y lugar, así como nombres y puntos de encuentro en Estados Unidos y en Colombia. La revista Raya verificó con otras fuentes que este testigo decía la verdad y que tenía experiencia en acciones de desestabilización, llamémoslas así, de la derecha latinoamericana, particularmente ¿con quién? Con la oposición en Venezuela. Este testigo estadounidense fue, de hecho, el organizador de las reuniones entre los políticos de la derecha colombiana y los congresistas republicanos norteamericanos. Según la fuente, uno de los componentes centrales del plan trazado por el ex canciller Leiva consistía en divulgar cartas públicas dirigidas a Petro acusándolo de ser drogadicto, de ser incapaz de ejercer sus funciones presidenciales. Al mismo tiempo, pues intentó que el congresista de la Florida, Mario Díaz Balart, pusiera sobre la mesa del presidente Trump la necesidad de descertificar a Colombia de la lucha contra las drogas, lo que sería fundamental para la transición a un nuevo gobierno que estaría encabezado, según esta fuente, por la vicepresidenta Francia Márquez. Esta estrategia coincide, continuaba razonando el equipo de investigación de Raya, con una serie de 3 cartas públicas que Álvaro Leiva publicó entre abril y junio de 2025 en las que acusó al presidente Petro de estar incapacitado para gobernar por razones de salud. La primera fue publicada el 23 de abril, la segunda, más extensa y de tono clínico, por llamarlo de alguna manera, el 5 de mayo, y la tercera, supuestamente desde Varsovia, en Polonia, y en ella se sugería directamente la salida del poder de Gustavo Petro. Todas las cartitas fueron difundidas por medios masivos que le dieron credibilidad y amplificación, tal como ocurrió con figuras como nuestra querida amiga, la propagandista Vicky Dávila, o nuestra amiga María Fernanda Cabal, ambas precandidatas a las elecciones presidenciales de 2026. La narrativa que sembraba Leiva coincidía con los audios revelados por El País en los que Leiva afirma que los Díaz Balart están detrás del secretario de Estado y que serían clave para activar una estrategia internacional que derivara en la salida, que manera de llamar al golpe, del presidente Petro. Sobre el papel que cumpliría la vicepresidenta Francia Márquez, la fuente dijo, yo me limito a citar literal, me mencionaron que la vicepresidenta de Colombia estaría en la ciudad de Nueva York del 14 al 16 de abril y que era fundamental que se reuniera con personalidades del Partido Republicano. La vicepresidenta estuvo en esa ciudad para esas fechas durante la 4ª sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU. Esto es así. El testigo le aseguró a la revista Raya también que aunque intentó gestionar la reunión de Francia Márquez en Nueva York con los congresistas republicanos, la reunión no se llevó a cabo y no pudo confirmar si ella participó directamente en el plan de Leiva. Sin embargo, la fuente afirma que en varias reuniones se mencionaba a un político del suroccidente colombiano de nombre Adán, que se presentaba como enlace directo con la vicepresidenta. Alguien tendrá que hacer periodismo e investigar esto. Nosotros nos limitamos a decir lo que cuenta la revista Raya. Estas fechas coinciden con el plazo de 20 días que el propio Leiva se habría propuesto para ejecutar el plan, según se escucha en los audios revelados. Además, el viraje radical de Leiva contra Petro se intensificó tras su salida de la Cancillería en mayo de 2024, momento en el que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y viajó ¿a dónde? A Israel. Desde entonces comenzó a atacar abiertamente al presidente y a posicionarse como vocero, como portavoz de un discurso que hablaba de caos en Colombia. ¿Por culpa de quién? De Petro.
Para completar el ajedrez de este plan, razonan los investigadores de Raya, el testigo les contó que Leiva dispuso a su hermana, Dorotea Leiva, residente en Florida, como el enlace que tenía con el congresista Díaz Balart en Estados Unidos. De hecho, el 10 de marzo, Dorotea y otras personas de la familia Leiva asisten en Miami a la misa homenaje al político Lincoln Balart. Allí no solamente estaba Díaz Balart, sino también su homólogo de partido en el Congreso, Carlos Antonio Jiménez, quien, según el testigo, se habría comprometido a dar los primeros pasos en el plan. En ese evento se adelantaron muchos temas de coordinación porque tengo entendido que el congresista republicano Carlos Antonio Jiménez se comprometió a entregar una carta dirigida a Marco Rubio por parte del señor Álvaro Leiva. Todo esto lo dice el testigo a Raya. La versión entregada por este testigo fue reforzada por los audios divulgados por El País, el periódico español de Prisa, en los que Leiva reconocía haber pactado el plan con sectores conservadores en Colombia. Incluso llegó a mencionar a Miguel Uribe Turbay como parte del nuevo bloque político, mucho antes de que el atentado por todos conocidos acabara con su vida. El principal líder del grupo de congresistas colombianos era justamente el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien aseguró que el presidente Petro quería dar él mismo un golpe al Congreso. Lo que dice Leiva en los audios revelados por El País, ojo, no son frases sueltas ni de cafetería. Se sustentan en su intención de que congresistas estadounidenses de la derecha como Mario Díaz Balart gestionaran con el gobierno de Donald Trump la descertificación de su país, de Colombia, en la lucha contra las drogas. Una medida que, según el testigo, pues sería fundamental para la transición de un nuevo gobierno que, bueno, pues estaría encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez después de cargarse a Petro. El uso de la descertificación como castigo internacional no es nuevo. En los años 90, Estados Unidos descertificó a Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper, alegando falta de cooperación en la lucha antidrogas. En ese entonces, Washington negó al país el acceso a los recursos financieros y asistencia técnica y lo incluyó en la lista de naciones parias. La medida, lejos de ser técnica, era una medida política. El Congreso de los Estados Unidos la utilizó para presionar para que saliera Samper del poder, que finalmente resistió en el cargo, pero quedó completamente marginado en la comunidad internacional, mientras el gobierno de México, pese a sus vínculos con el narcotráfico, nunca fue certificado por razones estratégicas y comerciales. Así funciona la política. Bueno, el caso Leiva es solo un ejemplo de los intentos de golpe de Estado contra Gustavo Petro. La decisión reciente que comentaremos después con nuestro invitado del Consejo Nacional Electoral en Colombia, que ha dificultado al pacto histórico sus opciones para competir. Bueno, señores, ahí quedó más que claro y entendido los planes de María Fernanda Cabal, Cuenca y Leiva, señores. Cuenca y Leiva, que pretenden a toda luz tratar de derrocar al presidente y que se espera que las entidades de investigación y demás los hagan pagar. Esta información es muy valiosa para que todos ustedes la conozcan. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.